Buenos días a todos. Quizás hoy entre nosotros debe haber personas que por primera vez están en una reunión como esta, ¿verdad? Y quizás se asombraron cuando entraron y vieron las mesas. Pues, ¿ahora qué es, verdad? ¿Es una posada? No, no es una posada. No vamos a cantar villancicos ni nada por el estilo. Vamos a hacer lo que la iglesia primitiva hacía cuando se reunía. Partían el pan, ¿verdad? Así que sí es bíblico. No necesariamente que haya mesas, pero venir a convivir, a compartir la comida que trajimos es algo que también encontramos en la Escritura. Y bueno, si hablamos de celebrar la Navidad, sé que en estas fechas también se levanta mucha controversia entre aquellos cristianos que aseguran que no deberíamos estar celebrando la Navidad, que es algo que nos liga a la Iglesia Católica Romana, que procede del paganismo y esas cosas. Y bueno, si a alguien le interesa saber nuestra postura con respecto a la Navidad, vayan a nuestro canal de YouTube y ahí está Navidad 2020, así se llama el tema, del año pasado, y ahí está todo el razonamiento y las bases bíblicas para hacer lo que hacemos, de manera que ninguno, espero, aquí le esté afectando a su conciencia que estemos aquí. Los que dicen es que este es un día que tiene inicio en el paganismo, pues es la falacia genética. No puedes determinar que algo es bueno o es malo según su origen, ¿verdad? Lo que venimos a hacer aquí es celebrar la encarnación. La palabra Navidad proviene está derivado de nativitas, ¿verdad? Que significa nacimiento. Celebramos el nacimiento, no cualquier nacimiento, es el cumpleaños de Jesús, podríamos decirlo. Es su cumpleaños. Y es cierto, nadie sabe si es el 25 de diciembre o en agosto, como otros calculan, o en febrero, o en julio. Hay muchas teorías. No lo sabemos y no estamos asegurando que efectivamente este es el día de su nacimiento, pero aprovechamos la ocasión para hacer un alto y reflexionar sobre lo que la Escritura enseña al respecto. Y cada año tomamos un tiempo para meditar y vemos distintos pasajes o distinta información bíblica acerca del nacimiento de Jesús. Y como pueden ver, todo está decorado, el lugar donde va a ser las fotos, lo que tienen las mesas, está diseñado para que tengas en mente este pasaje. Isaías 9:6, Reina Valera 60, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y este es el tema central del día de hoy, y le agradecemos a los muchachos, muchachas, señores y señoras del área de eventos por el trabajo que hicieron organizando todas estas cosas, al equipo de decoración por todos los arreglos que ven, incluso donde van a estar tomándose las fotografías. Vamos a darles un aplauso a los que se esforzaron. Gracias. Y bueno, nuestro propósito es empezar a estudiar específicamente esta profecía, que es una profecía, ¿verdad? Y de hecho, desde el capítulo anterior, del capítulo 8, inicia esta profecía, pero sería desviarnos un poco del tema. Vamos a ver un poco más en contexto esta profecía, enfocándonos en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Leamos Isaías 9, versículo 1 al 7, pero en la NBI. Isaías 9, 1 al 7, dice, a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz, sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Vamos a orar para empezar a estudiar. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de celebrar lo que en tu soberana voluntad decidiste hacer para el bien de todos aquellos que habías elegido para salvación, Señor, entre los que nos encontramos nosotros. Te agradecemos, Señor, porque tenemos libertad para estar aquí.
para expresar públicamente nuestra creencia, nuestra gratitud a ti. Hoy es el día que hemos consagrado para ti, uno de cada 7, pero también hoy, Señor, venimos a recordar lo que profetizaste y cumpliste, como señal de tu pacto, Señor, anunciada desde el principio, y que nosotros, Señor, nos has hecho partícipes del reino venidero y que aguardamos con esperanza el resto que aún está pendiente por cumplirse. Gracias de antemano y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría, el entendimiento y la capacidad para hacer, de manera que en estas fechas podamos mantener el enfoque correcto de lo que es la Navidad y no simplemente dejarnos arrastrar por la corriente del mundo. Gracias. Amén. Bien, examinemos con cuidado esta profecía o este cacho de la profecía que empieza desde el capítulo 8, porque nos debe llevar a comprender algo muy importante sobre el nacimiento de Jesús. Es algo que todo cristiano debe entender con claridad, debe poder expresarlo con claridad, debe poder defenderlo con claridad, porque cada vez se levantan teorías, ideas que contradicen lo que la Escritura dice y aún así afirman que es bíblico lo que enseña. Entonces, en estas fechas debemos tener en claro a qué se refiere la profecía y qué implica para nosotros. Es un misterio que el apóstol Pablo dice que había estado oculto por los siglos, pero que fue revelado. Y nosotros, en este tiempo, tenemos la información y no hay que pasarla por alto en ningún momento. Así que vamos a desmenuzarla. Versículo 1 dice, a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Porque dice que en el pasado Dios humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, que fueron los primeros que fueron invadidos por Asiria. Isaías está profetizando sobre el exilio que iba a experimentar el reino y que ya había empezado, ¿verdad? Y los primeros que fueron llevados cautivos fueron Zabulón y Neftalí. Pero se avisa, en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, como ya estaba invadida, pero dice que Dios va a honrar a Galilea, se va a manifestar en Galilea, según podemos ver del original, en el camino del mar al otro lado del Jordán. Entonces la profecía tiene que ver con Galilea. Versículo 2, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz, sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Y fíjate el contraste que hace, ¿verdad? No están hablando nada más que en ese momento del tiempo, sino en el futuro, cuando se cumpla la profecía, estará en una densa oscuridad. Y el contraste es que la luz vendrá a ellos. La luz resplandecerá sobre Galilea. Versículo 3. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Los tiempos de recoger cosecha es de mucha alegría porque todo el trabajo que invirtieron dio fruto y les va a poder vivir hasta el siguiente periodo de cosecha. Es, digamos, incluso por estas fechas, de verdad, si lo pensáramos ahora en el aguinaldo, reciben el aguinaldo y toda la gente está feliz. ¿Por qué? Porque tiene un excedente, ¿verdad?, de lo que normalmente tiene. Cuando llega el tiempo de la cosecha, pensemos en algo similar, más que mucho más grande, ¿verdad? Porque todo lo que ellos tenían y preservaban para vivir, bueno, al momento de que recogen la cosecha, sobre todo cuando es abundante, pues tienen un excedente, ¿verdad?, que les hace vivir felices. ¿Por qué? Porque no van a angustiarse de la vida cotidiana, de los problemas cotidianos, de que a veces no hay que estirar el presupuesto, hay que encontrar formas de obtener más dinero. Cuando recibimos dinero, nos alegramos, ¿verdad? O alguien aquí se entristece. Ya me cayó el aguinaldo. A mí no me den, gracias. No, claro, pero dices, oye, ¿por qué? ¿Por qué te alegras si Dios es tu proveedor? Yo sé que Dios es mi proveedor, ¿verdad? Pero si me ha dado algo de abundancia, me siento un poco más en libertad para poder comprar algo que me guste o regalar algo que se acostumbra hoy en día, ¿verdad? Pero no es el objetivo, decir, ya me llegó el aguinaldo y ya lo debo por todos los regalos que voy a dar. Cuando hablamos aquí de Galilea, que se alegrará como cuando recoge la cosecha, como cuando recogen o reparten el botín. El botín es cuando estuvieron en guerra, vencen al ejército enemigo y todas las pertenencias, porque normalmente huyen o mueren todas las pertenencias que llevaban ahora son de ellos. Ese es el botín. Tiene que ver otra vez con un excedente. Pero en la guerra es porque Dios les dio la victoria. Entonces, fíjate, está diciendo que se van a alegrar como cuando tienes un excedente de las cosas, tanto para el sustento como para riqueza, en el caso del botín.
Dice, ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Y aquí me parece que la interpretación más obvia es que está hablando de ser liberados de quien los oprime. Y en los tiempos en los que Jesús empezó su ministerio, porque empezó su ministerio en Galilea, la gente tenía asociado el concepto de que el Mesías derrotaría a los romanos. ¿Por qué? Porque está diciendo que van a ser librados del yugo que está sobre sus hombros, del bastón de mando que los subyuga. Entonces, la gente, en aquel entonces, esperando el Mesías, relacionaban, tiene que ver con la guerra, porque si nos van a quitar el yugo de lo que nos oprime, nos rebelaremos contra los romanos. El prometido aquí, el rey prometido aquí, les liberaría, según la interpretación más simple, ¿verdad?, que encuentras, de los que lo están oprimiendo. Versículo 5. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. ¿Qué significa esto? Pondrá un fin a la guerra. Porque si en las botas guerreras que resonaron en la batalla, la ropa teñida en sangre van a ser echadas al fuego, es porque ya no son necesarias. Entonces la profecía tiene que ver con el fin de la guerra. Pero empieza a ponerse un poco difícil de comprender, porque si tú piensas o interpretas en el versículo anterior que tiene que ver con ser librado del que te oprime, estás hablando de una guerra. Pero luego el versículo que sigue dice que no va a haber guerra, pondrá fin a la guerra. No sería el inicio de la guerra, sino el fin. Versículo 6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ahora consideremos con detalle esto. Cuando dice la soberanía reposará sobre sus hombros, la palabra soberanía en hebreo es gobierno o dominio. El gobierno reposará sobre sus hombros. La palabra hombros se deriva de otra palabra que se traduce como cuello, lo que hay entre los hombros como el lugar donde pones la carga. Entonces está diciéndonos que él, el prometido rey, tendrá la responsabilidad de gobernar. Él va a ser el gobernante, la carga estará sobre sus hombros. Pero fíjate, él va a tener el gobierno sobre sus hombros, pero va a liberar a los de Galilea de la carga que ellos tienen en sus hombros. Él llevará sobre sus hombros el gobierno para liberar a los que están cargados sus hombros de lo que les oprime. Y luego dice, se le darán estos nombres. Ahora recordemos que en el contexto hebreo, el nombre de una persona tiene que ver con su personalidad, su carácter, su forma de ser. Conocer el nombre de alguien es conocer a esa persona. Si alguien decía que conoce el nombre de Dios, es porque está diciendo conozco a Dios. Entonces no es un título nada más, no es un apodo, no necesariamente es un calificativo cuando se le da nombres a una persona, sino que el nombre describe la esencia. Pensemos en Abraham, que se le cambia el nombre a Abraham. Hubo un cambio de Dios en él, ¿verdad? Lo cambia y transforma a Abraham, le da un nuevo sentido a su vida y le cambia el nombre. Pensemos en Jacob, cuyo nombre es cambiado a Israel, de ser usurpador a príncipe de Dios. ¿Por qué el cambio de nombre? Porque siempre que hablasen de Jacob y pensaran en su nombre Israel, entenderían que ya no es la misma persona. Entonces, la profecía sobre este rey y los nombres que se le van a dar es la forma en la que se describe cómo es ese rey. Y el primero que se especifica es consejero admirable. La Reina Valera 60 dice que es admirable, consejero, como dos cosas separadas. Y es válido. Pero como están organizados los nombres, todo parece indicar que estos dos van juntos. Es un consejero admirable. Y hay que examinar el original para ver de qué nos está hablando. La palabra consejero realmente se traduce como aconsejar. Según la Biblia de Estudio de la Reforma, dice el papel del consejero es traer sabiduría. Sabemos que quien era nombrado consejero del rey es porque se reconoce como de los más sabios, ¿verdad? Por ejemplo, Ahitofel, que decían consejero de David, abuelo de Betsabé, ¿verdad? Que se metió en muchos problemas David con Ahitofel por lo que hizo con Betsabé. Pero se dice, desde la Escritura, que el consejo de Ahitofel era como la palabra de Dios misma. La sabiduría de Ahitofel era considerada como proveniente de Dios. Entonces, cuando nos dice que será consejero, nos habla de la sabiduría que va a tener. Y cuando nos dice que es admirable, la palabra hebrea pelé es maravilla. Esa es la definición correcta, la traducción correcta.
admirable, me parece que nuestro idioma no tiene nada que ver con maravilla, ¿verdad? Pero la palabra maravilla también es traducida en la Biblia como milagro. Mira, vamos a Salmos 78, versículo 11 y 12. Dice, echaron al olvido sus proezas, las maravillas que les había mostrado, los milagros que hizo a la vista de sus padres en la tierra de Egipto, en la región de Zoán. Y aquí aparece la palabra maravillas y la palabra milagros, pero aquí la palabra maravillas no es la misma, no es pelé, es palá, que se traduce como extraordinario, y la palabra milagros es pelé, maravilla. Entonces es un consejero milagroso que hace maravillas. Ahora, ¿quién hace maravillas? ¿Quién puede hacer maravillas? La Biblia le atribuye las maravillas a Dios. Vamos a Éxodo 15, versículo 11. Dice, ¿quién, Señor, se te comparará entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Y aquí se utiliza la misma palabra, pelé. ¿Quién es el único que hace maravillas? Es lo que distingue al Señor de entre los dioses falsos, mucho más de cualquier humano. ¿Qué es lo que Dios hace que lo distingue de entre los demás? Además de la santidad y la grandeza, las maravillas. Entonces nos da información sobre este rey que va a venir. Tiene sabiduría de Dios y tiene poder de Dios para hacer milagros. Hace maravillas o hará maravillas. De manera que no es un hombre común y corriente, ¿verdad? Siguiente nombre es Dios fuerte. Ahora sabemos que en la Biblia, por ejemplo en Génesis capítulo 1, cuando se habla de Dios, en el hebreo la palabra que se utiliza es Elohim. Y muchos piensan que Elohim se refiere exclusivamente, esa palabra se refiere a Dios. Y no es correcto. Elohim incluye a Dios, pero Elohim es la manera de hablar de los seres espirituales. Entonces, cuando tú encuentras que en la Biblia se refiere a Dios como Elohim, está haciendo énfasis en su naturaleza espiritual. Pero hay una forma inequívoca de llamar a Dios y que solo se refiere a Dios, y es el hebreo El, que se traduce como Dios. De ahí que muchos nombres que tienen como significado, vienen del hebreo y quieren comunicar algo de Dios, terminan en El. Por ejemplo, mi hijo Dael, que es sabiduría de Dios, así se debe traducir. Daniel, todos los que tengan él y que vienen de hebreo tienen el a Dios o la palabra que se refiere a Dios en el nombre. Entonces, cuando nos dice que él es Dios fuerte, está hablando inequívocamente de Dios, el único Dios verdadero, y la palabra fuerte es poderoso. Entonces, este rey, además de que es sabio, que hace maravillas, también es llamado Dios poderoso. ¿Cómo es que un hombre puede ser descrito como Dios poderoso al referirse a él? Dice, bueno, tiene poder de Dios, pensaríamos. ¿Quién más ha tenido poder de Dios en cuanto a fuerza? Sansón. Sansón tenía poder de Dios. Entonces dices, bueno, que un hombre, un rey que viene, un hijo, alguien que ha nacido, obviamente está descartando a Dios, ¿verdad? Porque ha nacido, tiene sabiduría, hace milagros, y es muy fuerte, y su fuerza es de Dios. Todavía podríamos pensar, bueno, ¿quién más ha hecho maravillas? Podrías pensar, Moisés, ¿verdad? Por medio de la vara en Egipto hizo maravillas, pero no Moisés en sí mismo, sino que provienen de Dios. Entonces vemos que los nombres que se le dan nos recuerda a ciertos personajes, ¿verdad?, que Dios ha usado y que les ha dado esas capacidades. Y luego viene el siguiente, Padre Eterno. La palabra Padre, las dos palabras, Padre Eterno, es una sola, perpetuidad. Está diciendo que el rey va a ser considerado perpetuo, eterno. La Biblia de Estudio de la Reforma dice, este futuro rey posee eternidad divina. Por lo tanto, fíjate, está escogiendo el término rey, está hablando de una monarquía. ¿Por qué no habla de una democracia? ¿Por qué no hablo de otro sistema diferente que no conozcamos, o el comunismo, socialismo? Ya estudiamos por qué el comunismo y el socialismo no son bíblicos, ¿verdad? Así que no tendría mucho sentido. Pero ¿por qué no una democracia? ¿Por qué escoge el sistema de la monarquía para traducir lo que hará este rey? Bueno, en la monarquía todos están obligados a hacer lo que el rey diga. Y cualquiera que se desobedezca o no se apegue a las leyes que el rey da, se considera enemigo del rey. Entonces, cuando habla de esta monarquía y de que él es perpetuo, tiene implicaciones, porque los reyes, digo, a este momento en la historia de Isaías, ya ha habido muchos reyes, ¿verdad?, en Israel.
¿Y qué pasa? Se mueren y sus hijos continúan el linaje, ¿verdad? Reciben el trono por herencia. Tienes lee Reyes, Crónicas, tienes todas las genealogías del rey y su hijo tal y fue rey y luego tuvo su hijo tal y fue rey. Pero si este rey es eterno, nunca nadie le sucederá en el trono. Nunca dejará de gobernar. Y esto no puede ser atribuido a un ser humano. Así que si tratáramos de interpretar esta profecía como si estuviéramos en aquel tiempo, aquí es donde realmente se pone confuso. Porque un hombre no puede ser llamado eterno, porque no hay eternidad en el hombre. Somos sempiternos, ¿verdad? Si hablamos que tenemos un inicio y no tenemos un fin. Pasaremos la eternidad con Dios, pero no somos eternos. Pero aquí está hablando de un rey que nació, está hablando de la carne humana, y ningún ser humano en esta carne puede ser eterno. Así que es donde es donde empiezas a comprender el misterio del rey que ha de venir. Y luego el siguiente nombre es príncipe de paz. Príncipe, en hebreo, gobernante, capitán, jefe, y paz, shalom. Integridad, bienestar, paz. El gobierno de este rey va a traer la paz, no guerra, va a traer paz. Y como es eterno, la paz será eterna. Ahora, pensemos en los nombres que se le dan. Consejero admirable. Bueno, tiene sabiduría y poder de Dios para hacer milagros. Podemos pensar en sabiduría, Salomón, podemos pensar en señales como Elías, Eliseo, Moisés. Dios fuerte, podemos pensar en Sansón, ¿verdad? Príncipe de paz, también podemos pensar en Salomón, que bajo su reinado no hubo guerras. Pero Padre eterno, no hay ningún ser humano que pueda ser escrito de esa manera. Ningún ser humano que pueda ser descrito de esa manera. Y eso es lo que principalmente produce el misterio. Sabemos que desde Génesis 3 está profetizado que un hijo de Eva le aplastaría la cabeza a serpiente. Y luego se nos revela que viene por el linaje de Set. No es el tercer hijo de Adán y Eva, tuvieron muchos hijos. Después de que Caín mata a Abel, Dios les provee a Set, y de Set, su linaje, invocaban el nombre de Dios. Así que por medio de Set vendría el Mesías. Luego más adelante se revela que es descendiente de Abraham, por medio de Abraham, luego de Isaac, ¿verdad? Y luego de Jacob. Y luego pasa el tiempo y se nos revela que viene de Judá. Y después pasa el tiempo y se nos revela que será un descendiente de David. Y ahí quedó. Ahora nos dice, un niño ha nacido. Y nos da más información de este Mesías. Es eterno. Entonces, cuando pensamos en esta profecía y los hombres que se esforzaban por interpretarla, no podrían darle solución. ¿Cómo puede alguien eterno venir a nacer? ¿Cómo puede un niño nacer y ese niño ser eterno? No se puede. No es una contradicción. Pensaríamos, oye, es imposible, ¿verdad? Sería un término contradictorio. Un mortal no puede ser inmortal. Es un misterio. Ahora, vamos a Efesios capítulo 3, versículo 8 al 12. Palabras del apóstol Pablo, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. El Evangelio comunica el misterio que estuvo oculto desde los siglos. Tiene que ver con el nacimiento de este rey. Ahora vamos a Lucas capítulo 4, versículo 14 al 21. Se nos dice que en Galilea resplandecería luz, ¿verdad? Y serían librados del yugo. Lucas 4, 14, 21 dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Pausa. En la intervención del pastor Antonio nos mostró la escritura que dice que nació en Belén, ¿verdad? Entonces cuando se profetiza que en Galilea verían luz, no está profetizando el nacimiento, aunque está mencionado que nos nacería un hijo, ¿verdad? Pero no está anunciando que va a nacer en Galilea. También había otra profecía que nacería en Belén, Efrata. Pero aquí nos dice que una vez Jesús fue puesto a prueba en el desierto, ¿verdad? Y luego
Después de que acabó su tentación, regresó a Galilea y allí empezó su ministerio. Versículo 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué significa esto? Que él empezó su ministerio trayendo libertad, liberando a los oprimidos, pero no de los romanos, sino del peso del pecado. Algo que tuvieron mucho problema para comprender incluso los discípulos, ¿verdad? Por esta razón muchos dejaron de seguirlo también, porque esperaban que los librara de los romanos. Pero la profecía acerca de este rey era que los iba a librar de las opresiones del pecado. Y lo que empezó a hacer fue sanar, a liberar a los endemoniados. Los libró de las consecuencias de sus propios pecados, de la maldición que está sobre la humanidad, y con eso mostró que solo Dios puede hacer eso. Por consecuencia, Jesús, al hacer esas cosas, lo mínimo que tenías que reconocer es que había sido enviado por Dios. Pero la profecía nos dice que Él es eterno. Así que no puede ser simplemente que es enviado de Dios. Tiene que haber algo de la divinidad en Él. Luego, si vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, dice: En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirlas. ¿Se acuerdan que la profecía hablaba de que la ciudad o Galilea, que estaba en densa oscuridad, resplandecería la luz? ¿Qué es lo que nos está comunicando aquí el apóstol Juan? La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Él es la luz. Es Él el prometido que llevaría la luz, empezando por Galilea. Pero nos da más información, ¿verdad? En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Si estaba con Dios, no es el mismo Dios, pero es Dios al mismo tiempo. Recuerda que cuando vemos este tipo de pasajes, donde no se nos dice claramente entonces cómo podemos comprender quién es el Verbo de Dios, necesitamos ir al original y interpretar partiendo de ahí, porque de aquí se deriva parte fundamental al concepto de la Trinidad. La palabra Trinidad no la vas a encontrar en la Escritura, como tampoco la palabra dinosaurio, que son palabras nuevas, recientes. Pero si te fijas, ya existía el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Cómo Dios está con Dios? Porque si el Verbo ya era Dios y estaba con Dios, está hablando de una distinción entre dos que son un mismo Dios. Y si agregamos después, que no es el tema, pero evidencia del Espíritu Santo identificado como Dios, entonces tenemos tres personas reconocidas como Dios, pero no tres dioses, sino un mismo Dios. Y lo que podemos ver aquí es que el verbo, la palabra hebrea, palabra, como la expresión del pensamiento, si nosotros pensamos en una palabra, al escuchar la palabra que alguien dice, estás comprendiendo, o entre comillas, viendo, qué hay en su mente, ¿verdad? Porque la palabra proviene de su intelecto. Escoge la palabra para comunicar lo que hay en su pensamiento. De ahí que es bien importante elegir las palabras que vamos a decir, ¿verdad? Porque si yo no te conozco bien, yo nada más tengo tus palabras para tratar de ver cómo eres, qué hay en tu mente, cómo piensas, cómo razonas. Si no te comunicas con las palabras correctas, voy a tener un concepto muy diferente de quién eres tú, del que en realidad eres. Así que cuando nos dice que Jesús es el Verbo, es la palabra de Dios, al escuchar la palabra sabes que hay en la mente de esa persona. Al ver al Verbo, al ver a Jesús, de la misma manera nos permite entender cómo es Dios, qué piensa Dios, qué hace Dios, cómo trata Dios a las personas, cómo administra su justicia, cuándo da misericordia, cuándo da de gracia. Todo lo que Jesús haya hecho y dicho nos comunica cómo es Dios. De manera que cuando vemos que Jesús se impacientaba con sus discípulos,
¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? No puede decir, bueno, es que Jesús pues, se le fue un carácter ahí, ¿verdad? No, porque Jesús nunca pecó. Podemos entender que si nosotros llegamos a estar con Jesús y somos necios, y somos torpes y somos tardos, nos va a regañar. ¿Me explico? Pensamos en Dios de muchas maneras, como en Santa Claus, ¿verdad? Y no pensamos en todas las cosas que Jesús hizo. Cuando entró al templo y volcó las mesas, es Dios. ¿Qué hubiera hecho Dios si se encuentra en esa situación? Lo que Jesús hizo, porque Jesús es Dios. Ver lo que Jesús hizo es lo mismo que decir es lo que Dios hace, lo que Dios hizo, lo que Dios haría en tal circunstancia. Entonces, el verbo no fue creado en el principio, ya existía. El verbo era Dios y estaba con Dios. Y esto tiene que ver con el misterio de la profecía de Isaías. Como un hombre puede ser eterno. Bueno, el verbo de quien se nos habla, versículo 4, en él estaba la vida. No es alguien que existe en el sentido estricto de la palabra. Alguien que existe es porque viene del ser y va al no ser, va a dejar de existir. Pero alguien que es, siempre ha sido y siempre será y nunca dejará de ser. Entonces, la vida, hablamos de Dios y la aceidad, Él tiene vida en sí mismo. Nos dice que el verbo, en Él estaba la vida, Él es la fuente de la vida. Pero al mismo tiempo vino a este mundo, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 9 al 14. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí se describe la encarnación. El creador del mundo, el creador del universo, el creador de todas las cosas, vino a habitar entre nosotros. Tomó carne humana. Ese es el motivo de la celebración de la Navidad. No que nació, sino que es Dios quien tomó forma humana para venir a estar con nosotros. Y esto es lo que resuelve el misterio. ¿Cómo puede un hombre ser eterno? Porque este hombre no es solamente un hombre, es Dios y es hombre. Y puede ser complejo de entender cómo puede ser Dios y cómo puede ser hombre. Y los teólogos tienen que buscar la manera de escoger las palabras correctas y de explicarlo de una manera que podamos, con nuestra mente limitada, tratar de comprender un poco el concepto. Y decimos que Dios no dejó de ser Dios para hacerse hombre. No es como Zeus, que Zeus dejaba su trono para venir a convertirse en cisne o en cualquier otra cosa y tener relaciones con las mujeres. Dios no vino y se quedó vacío el trono. Agregó una naturaleza humana a su naturaleza divina. Es Dios completamente y es hombre completamente. No es un superhombre, no es como Hércules, que sería hijo de Zeus y de madre humana, y entonces no es un Dios, no es un hombre, es un semidios, un superhombre, no. Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Por eso es que solo Él puede cumplir la profecía de venir a nacer y al mismo tiempo ser eterno. En su naturaleza humana nació, comió, durmió, se cansó, lloró, sudó, etcétera, etcétera. En su naturaleza divina nunca ha cambiado y no puede cambiar, Él no puede dejar de ser. Entonces, cuando nos dice que Él es el unigénito del Padre, Hijo unigénito del Padre, la palabra griega es monógenes o monógenes, que se traduce como único en su tipo. Es el único en su tipo, no hay nadie como Él. Luego vamos a Colosenses 1, versículo 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz.
Y cuando nos dice que es primogénito, la palabra griega debe traducirse como primero en tiempo. No que es el primer hijo, ¿verdad? Como cuando decimos que mi primogénito, porque es el primero de mis hijos. Aquí está hablando de primero en tiempo, lo que es en primer lugar. Y cuando nos dice que Él es el primogénito, nos está hablando de superioridad, no de orden de creación, ¿verdad? Porque algunos dicen, como nuestros amigos testigos de Jehová, que esto implica que Jesús fue el primer ser creado, que es el primogénito. No, la palabra griega nos habla de en orden. Él es el que ocupa el primer lugar. Y cuando dice, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, ese es el motivo de la alegría. Es un enorme milagro saber que Dios toma carne humana para habitar entre nosotros. Pero no dejaría nada más de sorprendernos, ¿verdad? Pero la noticia es que Él vino a reconciliar consigo mismo todas las cosas. Tú y yo estamos aquí porque Él un día vino para reconciliarnos con Él. No buscábamos a Dios, no buscábamos su luz, no buscábamos su integridad, no buscábamos su justicia, no buscamos nada de eso. Él nos buscó a nosotros. Nosotros no encontramos a Jesús un día, Jesús nos encontró a nosotros, ¿verdad? Entonces la esencia de la Navidad, es decir, Dios tomó forma humana, la encarnación para nuestro beneficio, para que podamos disfrutar de nuestra paz con Él, no necesariamente de bienestar material, pero tenemos como promesa la herencia de todas las cosas, el reino venidero. Así que si por medio de Él reconcilió consigo todas las cosas, este rey efectivamente trae paz, príncipe de paz, una paz que durará para siempre. ¿Incluye a la guerra? Sí, pero no está hablando solo de la guerra. Esta paz que Dios da y que este rey vino a traer es muy superior a cualquier paz que pueda venir por medio de evitar guerras o de resolverlas. Tiene que ver con nuestra paz con Él. Y la única manera en que podemos tener paz con Dios es que Dios eliminara nuestro pecado. Y no nada más decir, ya no debes nada, porque seguimos teniendo la capacidad de pecar. Tendría que transformarnos completamente. Así que se refiere la Escritura al Hijo, a Jesús, como el segundo Adán, el Adán definitivo. El primero que nos vino a representar fracasó gravemente, y aquí estamos todos como prueba. Pero el segundo Adán nos ha prometido paz con Dios eternamente, un cuerpo nuevo, una vida en la eternidad con Él. Ahora vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Pausa. Pensemos en el pesebre. Ahí nuestro equipo de imagen puso un pesebre y está decorado, muy bonito. Y pensamos que ahí hay un bebecito, ¿verdad? Ahorita no hay ningún bebé. Ni muñeco para que no se vayan a asomar. Peligro alguien le quiere dar besito para agarrar dulce o cosas así. Quitamos toda piedra de tropiezo. Pero vemos el pesebre y pensamos en ternura. Un bebecito, ¿verdad? Qué bonito. ¿Cómo sería el bebé Jesús si lo quieren poner güerito? Como unas pestañotas, ¿verdad? Ojitos azules. No creo, no es la genética de aquellas zonas. Pero el punto al que quiero llegar no, fíjate cómo lo describe la Escritura, cómo dice el apóstol Pablo, se rebajó. Nosotros vemos a un bebé y decimos, qué bonito bebé, pero realmente Dios, en su naturaleza, al venir a tomar la forma de un bebé, no está pensando en algo tierno, sino en humillarse, rebajarse a nuestro nivel. ¿Por qué razón el rey soberano tendría que estar en la forma de un niño, indefenso, incapaz de sostenerse por sí mismo? Se nos describe que estaba envuelto en pañales, ni siquiera puede ir al baño él solo. ¿Cómo el rey de todo el universo está tan humillado que cualquiera podría manipularlo con el objetivo de matarlo y no podría hacer nada para impedirlo? Pensamos en el pesebre como algo tierno, pero es algo asombroso. Tan grande es la voluntad de Dios y su sabiduría, que por medio de venir a ser un ser indefenso, el más indefenso, el estado más indefenso que el ser humano puede estar, para traer libertad a todos los seres humanos que confíen en su promesa.
Entonces pensemos en el pesebre no en un acto tierno, sino en algo que refleja el carácter de Dios, al humillarse a ser un ser tan indefenso, tan dependiente, solo con el propósito de venir a pagar nuestra deuda. Versículo 8 dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué decía la profecía? Que la soberanía estaría sobre sus hombros. Y aquí nos describe cómo es que todo el reino va a ser puesto sobre sus hombros. Por humillarse a sí mismo, por hacerse obediente hasta la muerte. Por eso Dios lo exaltó sobre todo nombre. Es la forma en la que iba a adquirir el reino, la forma en que Él iba a hacerse de todo el peso sobre sus hombros, humillándose, siendo obediente a Dios a pesar de las injusticias. Él es el único inocente que ha sufrido sin merecerlo. Todos tenemos pecado, cuando sufrimos no lo merecemos, pero es el único en toda la humanidad que no merecía ser castigado. No había ninguna razón para castigarlo y Dios lo decidió así y no se quejó y lo aceptó y fue obediente hasta la muerte. Y por medio de su humillación, Dios lo exaltó sobre todas las cosas. Entonces fíjate cómo se extiende completamente lo que la profecía decía. Cada una de las cosas que la profecía decía sobre Jesús, porque va a ser un consejero admirable, la sabiduría que mostró desde los 12 años, puso en aprietos a los maestros de la ley cuando fue al templo, los milagros, la palabra admirable en el hebreo, los milagros que hizo que atestiguan que solo Dios puede hacer milagros, cuando se le conoce como Dios eterno o Padre eterno, nos está hablando de su doble naturaleza, la naturaleza divina y la naturaleza humana cuando viene a nacer como uno de nosotros. Dios fuerte o Dios poderoso, el poder de Dios que manifestó para, como dice la Escritura, hollar serpientes y escorpiones sobre la fuerza de Satanás. Jesús no peleó contra otros seres humanos, ¿verdad? Peleó contra el príncipe de este mundo y lo venció. No hay nada más fuerte que eso. El hombre más fuerte entre nosotros no podría hacerle nada al mundo espiritual, pero el poder de Jesús llega a tal grado que no solo en lo material, sino incluso a los seres espirituales. Fue de los primeros que está registrado que sucedió en Galilea, un hombre con un espíritu inmundo en la sinagoga. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. ¿Cómo se hizo del reino? Por su humillación. Fue obediente hasta la muerte. Y es nuestro ejemplo a seguir. ¿Cómo es príncipe de paz? Porque por medio de su sacrificio nos ha puesto en paz con Dios. Y aunque nos equivocamos, y a pesar de que pecamos, y a pesar de que nos rebelamos a Dios, podemos acudir a Él para confesar nuestras faltas y recibir el perdón que Él compró para nosotros. De manera que eso lo hace verdaderamente un príncipe de paz. Nos pone en paz con Dios. En aquel entonces no entendieron la paz que Él venía a traer. No entendieron cómo es que los estaba librando del yugo. Ellos querían ver la guerra contra los romanos. Querían ser independientes. Y no pudieron comprender que lo que Dios venía a hacer era mucho más superior a lo que ellos pensaban que necesitaban. Y esa es la razón por la que debemos celebrar. Porque estamos en paz con Dios. Eso ya sucedió, ya pagó, Él vino y vio. Y muchas veces pensé, ¿cómo me hubiera gustado estar entre los pastores que estaban ahí? Mencionó Antonio y lo leyó, ¿verdad? Ellos tampoco sabían. Un ángel fue el que les dijo, vayan. Y fueron. Y lo vieron. Imagínate ver a Jesús siendo un bebé. Y mucho tiempo pensé, qué privilegio. Pero después recapacité y dije, no, porque ninguno de esos lo entendió. No pudieron comprender lo que estaba sucediendo sino hasta que resucitó. Aunque muy probablemente de los que estaban ahí, algunos estaban con vida en su ministerio terrenal, pero los pastores más viejos de seguro no vivieron para verlo. Pero ahora donde estamos, con todo el conocimiento que nos ha sido revelado, con todo el misterio plenamente aclarado, ya no pensamos en ese misterio, pensamos en el que sigue, que Él vendrá. Y que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonar la trompeta, dice el apóstol Pablo, porque sonará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, en un abrir y cerrar de ojos.
tendremos un cuerpo glorificado y veremos a Jesús y seremos tal como Él y estaremos la eternidad con Él. Él nunca va a dejar su naturaleza humana, jamás. Toda la eternidad vamos a vivir en el tiempo, porque no vamos a ser eternos en el sentido de que no nos afecta el tiempo. En la naturaleza humana de Jesús nos relacionaremos con Él, con Dios. Seguramente habrá teofanías que nos permitan saber más del Padre, del Espíritu Santo, pero veremos a Jesús tal como lo vieron los discípulos cuando resucitó. Y nos dice la Escritura que nos conoce por nombre y que reservó morada para nosotros. Y nos encontraremos con Él y conoceremos su amor no en fe, no en confianza, sino visiblemente. Y todo empezó desde antes de la creación y se ha ido revelando de a poco. Ahora esperamos el resto. Vendrá por nosotros. Y entonces lo hacemos con esperanza. Celebramos la Navidad porque vemos al pasado, porque nos da esperanza en el futuro. Vemos lo que Dios ya hizo. Y si después, como vamos a hacerlo si Dios le permite, estudiaremos la resurrección y todo lo que eso implica, debemos tener una esperanza cada vez mayor de lo que Jesús hará. Porque si Jesús es quien dijo ser y lo prueba con la resurrección, no hay por qué poner en duda que lo que dijo que hará, efectivamente lo hará. No sé si lo veremos en vida o en muerte. No sé si ustedes lleguen a ver el día en que yo esté en el ataúd. Pero aún en el ataúd no puede ser impedido que mi Señor un día me hable y me despierte, lo vea. Y esa es la esencia del cristianismo, la esperanza que alberga en los corazones de todos los hijos de Dios, que un día le veremos. Y es lo que se supone que más ansías. No el regalo que te van a dar, no el intercambio, no cómo vas a invertir tu aguinaldo o cómo te lo vas a acabar todo en fuegos artificiales y cosas de esas, sino en todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Un nombre nuevo, ¿verdad? Ya no me llamarán Hernán. ¿Quién sabe cómo me voy a llamar? Espero que se oiga chido. Ya no me verán con estos defectos, ni con la barba blanca. Ya no habrá vejez en mí. No habrá enfermedad en los que están enfermos ahora. No habrá carencias. No habrá dolor. Todo será bueno. Y todo porque Él se humilló. Y es nuestro ejemplo. Humillémonos como Él lo hizo. No pensamos en nosotros mismos, pensamos en nuestro hermano, en nuestro prójimo. Y en estas fechas las cosas se van a poner como caos. Todo mundo sale a conseguir los regalos, se van a pelear unos con otros, el tráfico se va a poner más difícil, la gente se pone más agresiva. Nosotros no debemos seguir esa corriente. Si recordamos qué significa el pesebre, es una clara muestra de la humildad que debe de haber en nosotros. Y esa es la forma en que llevamos la luz también al mundo. Así que no te dejes llevar por las corrientes. Sé sabio y administra lo que tienes, pero sobre todo, lo más importante es que cuando veas el pesebre, que lo vas a ver en muchas partes, ¿verdad? Cuando veas el pesebre te acuerdes de la humillación que hay ahí, cómo Dios se rebajó a estar en esa condición para que tú y yo estemos en paz con Él. Y si Él estuvo dispuesto a negarse a sí mismo hasta la muerte, tenemos la responsabilidad de hacer lo mismo. Y es la manera en que preservamos la esencia de lo que es la Navidad, la encarnación, Dios tomando forma humana. Así que celebremos juntos, ahorita, al pasar a los alimentos, que gracias a Jesús somos un pueblo y nos llamamos hermanos. Y están revueltos en las mesas para que se conozca la familia. Porque todavía, aunque estamos avanzando en ese proceso, no nos conocemos. Y si Dios nos permite regresar a la normalidad en cuanto a la presencial, vamos a dedicarnos a hacer muchas actividades de convivencia, porque nos hace mucha falta. Empezaremos a planear el campamento, todas las cosas que antes hacíamos, que nos mantenían unidos. Así que es responsabilidad de todos. Parece ser, a pesar de la Omicron y todo lo que dicen que viene, parece ser que empezaremos a volver
a la normalidad en ese sentido. Y tenemos una enorme responsabilidad, primero entre nosotros, conocernos. Somos un cuerpo. Dice la Escritura que cuando uno de nosotros se duele, el resto también se duele. Y cuando uno recibe honor, todos los demás nos alegramos. ¿Cómo debemos estar enterados unos de los otros de lo que sucede en nuestras vidas? Necesitamos conocernos. Necesitamos poner de nuestra parte. No pienses en tu grupito, piensa en los demás. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Así que espero en Dios que a partir de este día, con este evento, donde ya podemos estar muchos más reunidos y convivir, empecemos a trabajar con eso en mente. Tenemos que ser un cuerpo. Las cosas han estado en nuestra contra todo este tiempo, pero bueno, a pesar de eso, tenemos que esforzarnos. Así que seamos pacientes unos con otros. Ninguno de aquí es perfecto. Seamos tolerantes. Significa que estás haciendo algo que no me agrada. No es malo, pero no me agrada. Te tolero. No voy a hacer discusión ni pleito por eso. Nos falta conocernos mucho. Y mucho que tolerarnos, ¿verdad? Pero si Jesús se rebajó a sí mismo, nosotros debemos hacer lo mismo, ¿verdad? Y un día le veremos y nos dirá, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Propongámonos a nosotros mismos que esta Navidad sea diferente. Sé que todos tenemos compromisos familiares, ¿verdad? Y que todos tenemos familia que no es creyente. Pero eso no debe en ninguna manera afectar lo que nosotros sabemos que significa la Navidad. Cumple tus compromisos, claro que sí, no hay ningún problema. Pero en tu familia, o si tu familia no es creyente, en tu caso, preserva lo que implica la celebración de Navidad, bíblicamente hablando. El mundo no tiene en cuenta nada de eso, ¿verdad? Son tiempos de licencia para hacer muchas cosas que no deberían hacer, pero para nosotros no. Así que aprovecha estas situaciones que vas a ver a la familia. No todos son creyentes, vas a ver al compadre, a la comadre, al primo, al vecino. Se vuelven algunos cariñosos, todos se quieren dar abrazo en Navidad, acuérdate todavía del COVID. Pero tienes una oportunidad excelente para glorificar a Dios. Una oportunidad excelente de dar el ejemplo de la tolerancia. Que no digan, ya llegó el religioso y nos va a empezar a regañar, que porque la abuela tiene el niñito Dios ahí. Eso es de la gran ramera y empiezan con sus cosas, eso no glorifica a Dios. No estamos llamados a corregir al mundo. Vamos a anunciar el Evangelio, la buena noticia. Así que da un buen testimonio donde estés. La posada del trabajo, da buen testimonio. Piensa, no se trata de qué van a pensar de ti, sino que van a pensar de Dios porque saben que tú eres cristiano. Así que no lo haces por ti, no es de que no, para que me vean bien. Piensa, ¿cómo van a pensar de Dios si yo hago esto? ¿Cómo van a pensar del cristianismo si no hago esto? Es normal que trates de aislarte. Ay, no, yo no quiero saber nada con los impíos y paganos. No, debe ser luz en las tinieblas. Pero al mismo tiempo no hagas lo que ellos hacen, ¿verdad? Entonces sí, ve, convive, pero muestra tu luz. Muestra que puedes ser una persona agradable y divertida sin embriagarte, sin tener que fumar o sin tener que enfocarte en el consumismo. Debemos mostrar que podemos ser felices y agradecidos, aunque haya personas que tienen más que nosotros. Debemos mostrar que estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, siendo consistentes con lo que creemos. Yo sé que todos van a querer estrenar ropa, todos van a querer tener el mejor regalo, todos van a querer hacer muchas cosas. No hay nada de malo en eso, pero de eso no se trata la Navidad.
Así que sí, da regalos. Entraste a la rebatenga, como le llaman. Regalos chuscos, esos me gustan mucho. Cuando alguien abre el regalo le toca un jabón, una sopa. No hay nada de malo en eso. Pero acuérdate, eres luz. Así como Jesús fue luz en Galilea, Jesús dijo a nosotros, a sus discípulos, hagan brillar su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y alaben al Padre. ¿Te fijas? Somos un medio para que Dios sea alabado. No se nos olvide, no te dejes llevar en estas fiestas. No relajes tus estándares de santidad. No agarres confianza porque todos están ahí. No relajes tus alertas de lo que espiritualmente sabes que te puede llevar a un problema. Mantente firme. Aprovecha el momento oportuno y Dios te va a usar, aunque no lo veas, aunque no te lo digan. La luz no puede pasar desapercibida. Hay mucho que podemos hacer. Y en lugar de estar peleándonos con la gente, por si hace o por si no hace, da el ejemplo correcto. Si te preguntan, contesta. Nadie te está preguntando, no tienes por qué andar entrando en problemas, en temas polémicos, ¿verdad? Va a venir la vecina, la tía, que es bien religiosa la señora y va a querer entrar en polémica y va a querer debatir. Dígale, tía, vecina, amiga, nos ponemos de acuerdo entre 2 semanas, le invito y nos ponemos a hablar de esos temas. Eso es mucho más sabio que estar ahí arruinando la cena familiar entrando en debates, ¿verdad? También cuidar esas cosas es luz, es luz en las tinieblas. Así que seamos sensatos, seamos maduros. En lo que tú tienes libertad, dice la Escritura, no lo hagas en frente del débil, para que no tropiece. Si a ti no te afecta la conciencia en cosas que hagas, mientras no sea nada prohibido bíblicamente, ok, pero déjalo como entre Dios y tú, dice la Escritura. Lee Romanos 14. Déjalo como algo entre Dios y tú. No tienes por qué estar hablando, diciendo de cosas. Piensa en los demás. Sé maduro. Piensa, no todos tienen trabajo, no todos recibieron un aguinaldo. Es muy común que la gente se deprima y mucho tiene que ver las redes sociales. La gente empieza a subir la foto de su carro nuevo, de su nuevo, de su iPhone nuevo, de su viaje a no sé dónde. Y aunque no debiera afectarle a nadie, hay muchos inmaduros que aún ven eso y se deprimen porque ellos no tienen. No estoy diciendo que no puedas compartir tu felicidad, pero sé sabio al compartirla. No todos se tienen que enterar del regalo que te van a dar, ¿verdad? Pon el énfasis donde debe de ser. Gracias a Dios y nos ha dado para comprar regalos. Y ya, déjalo como algo entre Dios y tú. En esas cosas también se muestra la diferencia, la congruencia de lo que verdaderamente es importante. Y luego los cristianos están hablando de la verdadera esencia de la Navidad y son los que más publican y hacen y dicen y esta. Consistencia, por favor, consistencia. No tiene nada de malo que publiques, pero fíjate bien que estás comunicando. Necesitamos aprovechar estos tiempos. En algunos casos sí va a salir el tema. Te vas a encontrar a otros cristianos o ateos y van a salir los temas. Ah, bien, excelente. Hazlo con paciencia, de forma amena y de buen gusto, ¿verdad? Acuérdate, esto no se trata de quién tiene la razón. Se trata de, como dijo el apóstol Pablo, de explicarles por si acaso Dios les permite entenderlo. Dios es el que tiene control de todas las cosas. Tú enfócate en glorificarlo. ¿Ok? Empecemos aquí, ¿verdad? Entre nosotros y lo llevamos a donde quiera que estemos. Así que vamos a orar. Señor, queremos pedirte que nos des la gratitud de vivir agradecidos con lo que tenemos, con contentamiento. Sabemos que hay otros que tienen mucho más que lo que nosotros tenemos, pero también hay otros que tienen mucho menos de lo que tenemos. Tanto el que tiene como el que no tiene está bajo tu control, Señor. Y tú has decidido darle o no darle según tus planes. Por eso, evítanos estar pensando en lo que otros tienen, Señor. Más bien, danos el contentamiento para agradecer lo que tenemos. Danos la sabiduría para saber dónde tenemos que esforzarnos más, qué cosas sí están en nuestro control para hacer de una mejor manera y aquellas que están fuera de nuestro alcance y fuera de nuestro control, para que no estemos gastando fuerza, energía en las cosas que no podemos controlar, pero que las enfoquemos en aquello que sí es nuestra responsabilidad.
En estas fechas, Señor, el mundo hace mucho énfasis en lo material. Ayúdanos a no caer presa de eso. Ayúdanos a hacer luz en las tinieblas, mostrar que podemos pasar un rato muy agradable sin tener que intoxicarnos con nada. Mostrar que podemos llevarnos bien con cualquier persona a pesar de que no creemos lo mismo. Mostrar que podemos ser pacificadores, Señor, buscando la paz y la armonía donde quiera que estemos. Mostrar que somos sensatos, que tenemos templanza, para poder saber hablar en el momento en que debemos hablar y también saber callar cuando no es necesario argumentar. Queremos, Señor, que por medio de nuestras vidas la gente pueda conocerte. Jesús es la imagen del Dios invisible. Él mostró exactamente tal cual eres. Nosotros estamos muy limitados, pero, Señor, concédenos, a pesar de nuestras limitantes, hacer las cosas que te agradan para que te puedan conocer, para que puedan decir gracias a Dios por medio de algo que nosotros hayamos hecho o dicho. Que nos acordemos también del que no tiene, Señor. Que compartamos con aquel que está en necesidad. Que nuestro enfoque en estas fechas no sea yo y mi familia y los míos, sino que podamos, Señor, ser sabios y administrar correctamente lo que has puesto en nuestras manos, para, como también dijo el apóstol Pablo, trabajamos para nosotros mismos con nuestras manos, pero también para ayudar a los demás. Danos, Señor, el gozo que proviene de ti y la paz que solo proviene de ti, de manera que entre nosotros, si hay algún necesitado, que no esté en depresión, que no esté deprimido porque no tiene ninguna razón para estarlo, porque tú le has dado todas las cosas. Danos el contentamiento, Señor. Nuevamente te pido el contentamiento que nos hace tanta falta para vivir en gratitud. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias porque sé que según tu soberana voluntad seremos usados para glorificar tu nombre, muchas veces por medio de la corrección que haces en nuestras vidas, pero te rogamos que podamos ser hallados fieles, siervos fieles, Señor, que hablan correctamente de tu palabra, que instruyen correctamente tu palabra, Señor, a pesar de lo que el hombre pueda decir. Gracias de antemano por tus misericordias y toda tu paciencia para con nuestras vidas. Amén. Pueden sentarse. No sé si vaya a haber preguntas. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Y después de las preguntas pasamos a nuestra convivencia. No veo ninguna pregunta, ¿verdad? ¿Alguien está escribiendo una? Bueno, vamos a dar algo de tiempo en lo que llegan las preguntas. Si es que las hay, si no, pues terminamos el tiempo. No hay pregunta, entonces no escribió. Ok. Bueno, entonces si no hay preguntas, cerramos este bloque. Nos preparamos para lo que sigue. Por lo pronto despedimos la transmisión. Espero nos acompañen el próximo domingo para continuar con los temas normales de estudio. Gracias.